Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Estados Unidos advirtió al gobierno del presidente Gustavo Petro que la sustitución forzosa de cultivos debe mantenerse, de cultivos de uso ilícito. El Departamento de Estado expresó al gobierno colombiano que la transición de un programa de erradicación forzada a la sustitución voluntaria no se puede hacer de forma inmediata y que requiere un plan financiado y bien diseñado. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno nacional presentó demandas con las que pide anular 10 contratos de arriendo en las Islas del Rosario en Cartagena. Según la Agencia Nacional de Tierras, estos contratos fueron adjudicados por el extinto Incoder sin que tuvieran las competencias. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En 24 horas, las ventas del SOAT aumentaron en 170%. Más de 78,000 pólizas fueron expedidas luego de la entrada en vigencia de la reducción en el precio del 50% para algunas categorías de vehículos. La administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social resaltó la necesidad de reducir la evasión del pago del SOAT debido al aumento de siniestros registrado este año, que deja cerca de 1 millón de personas lesionadas. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente de Ucrania realizará visita oficial a Estados Unidos. Cumbre con Biden mañana. Putin admite que la situación es extremadamente difícil en las regiones ucranianas que Rusia pretende anexionar. El aire polar y una potente tormenta invernal ponen a 50 millones de personas bajo alerta en Estados Unidos. Dramática situación por rebrote de COVID en China. Los crematorios ya están saturados por la ola de muertes. Alemania condena a 2 años de prisión a exsecretaria nazi de 97 años que trabajó en un campo de concentración. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estaría mañana en Estados Unidos para reunirse con el presidente de ese país, Joe Biden. Sería la primera vez que sale de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene planeado recibir este miércoles a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, según informan las cadenas norteamericanas. Sin embargo, desde el gobierno de Estados Unidos evitaron hablar al respecto e intentaron mantener en secreto la visita del jefe de Estado ucraniano por motivos de seguridad. Incluso fuentes confirmaron que la visita podría cancelarse a último minuto, precisamente por esos motivos. Si se confirma el viaje de Zelensky, será su primero fuera de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa ordenada por Vladimir Putin el pasado 24 de febrero. Mientras tanto, hoy el jefe de Estado viajó a Bakhmut, punto crítico en el frente oriental de Ucrania. En la estratégica ciudad del Donbass se han concentrado algunos de los combates más intensos en las últimas semanas. Aunque el presidente ucraniano visita con regularidad zonas situadas en la línea del frente, este viaje parece ser el más arriesgado de todos los que ha hecho. El jefe del Kremlin, Vladimir Putin, admitió que la situación es extremadamente difícil en las regiones ucranianas que Rusia pretende anexar. El expresidente ruso Vladimir Putin aseguró que la situación en 4 áreas que ocupan sus tropas en el este y sur de Ucrania es extremadamente difícil y pidió reforzar las operaciones de sus agencias de inteligencia. Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод. Со своей стороны, будем и дальше укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением, a также опытными кадрами. Putin agregó que necesitaba la máxima compostura y concentración de fuerzas en las operaciones de contrainteligencia de Rusia. El dirigente del Kremlin se dirigió en especial a aquellos agentes de seguridad que viven en las nuevas regiones de Rusia. Hay alerta en Estados Unidos por una potente tormenta invernal que podría afectar a 50 millones de personas.
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos anunció que más de 50 millones de personas desde el estado de Washington hasta Maryland están en alerta por una potente tormenta invernal. La alerta implica un llamado de atención frente a las personas que tienen previsto viajar durante esta temporada del año debido a las temperaturas peligrosamente frías y nieve en lugares como Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y la mayor parte de Minnesota. La sensación térmica que indica cómo se siente el viento será de hasta 40 grados bajo cero. Las condiciones de la tormenta podrían obligar al cierre del aeropuerto O'Hare durante el pico de la tormenta y probablemente provoque la cancelación de cientos de vuelos solo en Chicago. China podría registrar casi 1 millón de nuevas muertes por COVID-19 en momentos en los que hospitales y crematorios de varias ciudades están abrumados por una ola de muertes sin precedentes. Los contagios se disparan sin control en China, donde los hospitales se empiezan a acercar al colapso y el pánico ha dejado vacíos los estantes de las farmacias después de la decisión del gobierno de terminar con casi 3 años de confinamientos, cuarentenas y pruebas masivas de coronavirus. Incluso, los crematorios sufren para gestionar la llegada de cadáveres mientras el gigante asiático combate un aumento de casos de COVID sin precedentes que las autoridades ya consideran imposible de rastrear. Mientras un estudio financiado por el gobierno de Hong Kong y el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades advierte que China podría registrar casi 1 millón de nuevas muertes por COVID-19, aunque su población total alcanza los 1.400 millones de habitantes. Los expertos temen que el país esté mal preparado para esta preocupante ola de infecciones relacionada con esta reapertura, mientras que millones de personas mayores y vulnerables aún no están vacunadas. El Congreso de Perú aprobó esta noche adelantar las elecciones generales de 2026 a abril de 2024, en un intento por frenar la crisis generada luego del fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo. Luego de casi 15 días de haber asumido el poder y de que en las últimas semanas manifestantes de diversas partes del Perú hayan levantado su voz en protesta tras solicitar cuanto antes el adelanto de las elecciones generales, el gobierno de Dina Boluarte se prepara para realizar varios cambios. El Congreso debatió la posibilidad de adelantar las elecciones generales para atenuar la crisis generada por la destitución del presidente Pedro Castillo y aprobó esta reforma constitucional para adelantar las elecciones generales de 2026 a abril de 2024. Además, Boluarte anunció los cambios de su gabinete, entre ellos el primer ministro, y asegura que privilegiará la experiencia política antes que la técnica para enfrentar mejor la crisis. Autoridades regionales viven tensa calma. Algunas carreteras aún siguen bloqueadas en el sur del país y el número de muertos por las violentas protestas aumenta con el pasar de los días. Van 21 fallecidos que han alertado a organismos de derechos humanos. El gobierno de México confirmó, entre tanto, que concedió asilo político a la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo. Después de 2 semanas de inestabilidad política en Perú, la Cancillería de México anunció que dio vía libre a darle asilo político a la familia del expresidente Pedro Castillo. La decisión fue confirmada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, sin embargo no detalló de quiénes ni de cuántas personas se trata. El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, pues les concedes el asilo, es una decisión independiente, soberana de México. Ahora el trámite que realizan las autoridades mexicanas es un salvoconducto a la esposa e hijos de Pedro Castillo para que puedan salir de la embajada si así lo desean y poder viajar a México, donde le espera un asilo mucho más amplio y libre. Si bien este refugio acoge a la familia del expresidente, por ahora Pedro Castillo no recibe el beneficio de asilo porque permanece detenido preventivamente mientras es investigado por delitos como perturbación del orden público o rebelión. La Unión Europea cerró un acuerdo para fijar un tope al precio del gas ruso, buscando ayudar a hogares y a empresas a sobrellevar mejor los aumentos excesivos de precios en medio de la crisis desatada por la invasión a Ucrania. El tope se situó en 180 euros por megavatio hora, aunque también propició un fuerte debate en el bloque comunitario debido a que este límite del precio del gas podría provocar que los proveedores globales pasen por alto a Europa cuando otros compradores ofrezcan más dinero por este hidrocarburo.
El voto obligatorio regresa a Chile luego de 10 años de voto voluntario. Esta decisión se da luego de que la Cámara de Diputados aprobara la discusión de la iniciativa que se había extendido por 2 años. Ahora, el presidente Gabriel Boric deberá promulgar la normativa para determinar multas, excepciones y sanciones en caso de incumplir la restitución del sufragio obligatorio. Una exsecretaria de un campo de concentración nazi que tiene 97 años fue condenada por su papel en el asesinato de 10.505 personas durante el Holocausto. Se trata de Irmgard Furtner, quien trabajó como taquígrafa y mecanógrafa de un campo de prisioneros localizado en la Polonia ocupada por los nazis. La mujer de 97 años fue sentenciada a 2 años de prisión al ser considerada cómplice de los asesinatos cometidos entre 1943 y 1945. El director ejecutivo de Twitter, Elon Musk, informó que la red social restableció la cuenta del expresidente Donald Trump luego de realizar una encuesta entre los usuarios en la que una pequeña mayoría votó a favor. La cuenta verificada del polémico exmandatario volvió a estar en línea en las últimas horas y pasó rápidamente de un poco más de 100.000 seguidores a 25 millones, aunque aún lejos de los 88 millones que tenía antes de ser suspendida. Sin embargo, Trump aseguró que no está interesado en retornar a esa plataforma. El Reino Unido presentó sus nuevos billetes. El Banco de Inglaterra mostró hoy los primeros billetes con la imagen del rey Carlos III, que entrarán en circulación a partir de mediados de 2024. Los nuevos billetes solo se imprimirán para sustituir a los desgastados y para satisfacer cualquier aumento general de la demanda. Esto se hace para minimizar el impacto medioambiental y financiero que supondría el cambio. La nueva tecnología Touch Turbo 2.0 fue desarrollada para que los amantes de los videojuegos puedan disfrutar de una experiencia de juego superior e innovadora desde sus smartphones. Durante 2022, una tercera parte de la población con un smartphone lo utilizó para jugar y las gigantes tecnológicas siguen mejorando aspectos como el procesador, la batería y la pantalla de sus equipos, buscando una experiencia ideal de juego que cumpla con las expectativas de las más de 2.600 millones de personas que utilizaron su teléfono para actividades de gaming durante este año. Un ejemplo de ello es la nueva función Touch Turbo 2.0 de Huawei integrada en el Nova 10 Pro, la cual ofrece una mayor personalización para los gamers, quienes pueden ejecutar una acción específica con tan solo mover rápidamente el teléfono hacia adelante o hacia atrás mientras juegan. Una ventaja competitiva, sobre todo para aquellos usuarios que juegan en línea, dado que podrán lanzar un ataque o abrir su inventario con solo un movimiento de mano en lugar de tener que presionar un botón en la pantalla. Mientras la batería agotada ya no será un problema porque gracias a la tecnología Supercharged Turbo de 100 vatios de Huawei, el dispositivo es capaz de cargar de 0 a 100% en menos de 25 minutos. Muy buenas noches. La Policía Nacional acaba de adoptar lo que llamó el Plan Navidad, que es un programa de seguridad para los días por venir en Navidad y Año Nuevo. Nuestro invitado de esta noche es el general Tito Castellanos. Él es jefe nacional de servicio de la policía. General, gracias por aceptar esta invitación. ¿En qué consiste el Plan Navidad? Yamí, buenas noches. Sí, el Plan Navidad consiste en unos planes articulados en estas festividades decembrinas que buscan, ante todo, tener la prevención para que la comunidad, los ciudadanos, hombres y mujeres, puedan disfrutar una Navidad segura y en paz. Con nuestro lema, Mi familia es Colombia, buscamos ampliar unos planes específicos. Primero, el turismo. Sabemos que todos nos desplazamos a sitios de recreación. Allí debemos estar nosotros prevenidos, precavidos, cuidando ante todo nuestra familia, evitando que se presenten accidentes o incidentes que vulneren la salud o la vida de las personas. Segundo, la seguridad vial. En los desplazamientos que vamos a realizar en vehículo, hay que tener las pausas activas, hay no exceder el límite de velocidad, no ingerir bebidas embriagantes si va a conducir. Ante todo, respetar las señales de tránsito. Tercero, todo lo que tiene que ver con el tema de licor, con el tema de pólvora,
hay que tener claro de que se nos está presentando un conato de licor adulterado en varios municipios de Colombia, con un enfoque triste de 19 personas fallecidas. ¿Qué queremos nosotros? Que cuando usted vaya a realizar alguna compra, lo haga en establecimiento completamente reconocido, en algunos momentos desconfíe hasta del mismo precio, busquemos nosotros sitios que nos den la garantía, porque aquí estamos hablando de un delito, no es detrimento a la salud, estamos hablando de homicidio y tentativa de homicidio con licor adulterado. El otro plan es plan contra la pólvora. Estamos viendo, desafortunadamente, muchas personas en diferentes departamentos, en alboradas, y niños y niñas jóvenes quemados. Aquí es donde viene el llamado, primero que toda, la responsabilidad. Dejemos que personas expertas manipulen estos juegos pirotécnicos y a la vez nos ayuden a nosotros a evitar que se presenten estas situaciones en las familias. Estas son uno de los planes que estamos nosotros socializando en el Plan Navidad. Pero, digamos, ¿cuántos hombres tiene una policía? En estos momentos oscilamos entre 164.500 hombres y mujeres desplegados en todo el país, en vías, en centros recreativos, en hoteles, en parques. Estamos 24/7, como dice la norma, trabajando constantemente por la prevención y la seguridad. Mejor dicho, general, nuestra policía no tendrá descanso de Navidad, yo no. Vamos a, de acuerdo a las instrucciones del señor Ministro de Defensa, del señor Director General de la Policía Nacional, unos turnos compensatorios en las épocas pertinentes de 24, de 31 y de 6 de Reyes, pero son turnos pequeños para que compartan en familia. Los demás nos toca trabajar. Y la instrucción precisa para todos los hombres y mujeres de la policía para estos días de Navidad y de Nuevo, ¿cuál es? Bueno, inicialmente cada dirección, cada unidad, tenemos 9 regiones de policía, 18 metropolitanas, 34 departamentos de policía desplegados a nivel país, 7 direcciones operativas que trabajan constantemente en su misionalidad y 4 especialidades que están realizando labores propias del servicio. La instrucción es muy clara: turismo, licor, pólvora, seguridad vial, tema de infancia y adolescencia, todo lo que tiene que ver con hoteles, todo lo que tiene que ver en estos momentos con alimentación, todo lo que tiene que ver con la convivencia y seguridad ciudadana. El secuestro está un poco reactivado, general. Hemos tenido unos conatos y unos brotes en algunas regiones del país que afortunadamente lo hemos sabido contrarrestar gracias a la información de la comunidad. Traigo a colación, por ejemplo, no se habían presentado situaciones de menores de edad que fuesen sujetos de secuestro. ¿Niños? Hablamos niños, claro que sí. El caso del Cesar. ¿Secuestrados? Secuestrado. Se realiza con nuestra Fiscalía General de la Nación una labor investigativa. Gaula policía, gaula militar, todo el componente y la comunidad que informó. Empezamos una articulación y en un tiempo rápido, de 8 días, logramos recuperar el niño, establecer responsabilidades y colocar a buen recaudo las personas que cometieron este hecho tan lamentable. ¿En dónde? En el Cesar. ¿Cuántos niños hay secuestrados en el país? No, en estos momentos se nos habían presentado 2 casos. 2. Uno en el Cesar y uno en Cúcuta. ¿Y ambos liberados? Ambos liberados gracias a la oportuna reacción de la policía y a la comunicación y empatía de la comunidad, que son padres también y se ponen en los zapatos de la familia que sufre este flagelo. En Cúcuta se presentó algo similar. La mamá dejó el niño con la hermana, llegó una persona, tomó el niño y se lo llevó, y ahí empezó la búsqueda por parte de la Policía Nacional, pero la comunidad nos ayudó demasiado y logramos recuperar el niño. Pero, digamos, general, el secuestro en sí no está reactivado. En estos momentos tenemos nosotros en el tema de secuestro un aumento. Así tengamos nosotros unos resultados positivos de recuperación, de regreso a la libertad, de un 5.5%. De aumento. De aumento. ¿Qué quiere decir? Se comete, se trabaja, se logra regresar a la libertad, pero queda el registro. Esto ha venido siendo recurrente. ¿Cómo lo estamos fortaleciendo? Prevención, primero que todo. Segundo, la comunicación que da la familia, la comunicación que da la comunidad, el trabajo articulado entre fuerzas militares, fiscalía y policía ha conllevado a que este delito no prospere más de ahí.
¿Pero qué llama usted prevención, general? Prevención, primero que todo, es que cuando realice algún desplazamiento, informe a sus familiares la distancia que va a recorrer, 1, el tiempo en que los va a llamar, 2, y ante todo, si la situación pasa de ser normal a una situación diferencial, ahí es donde nos genera la alerta. Tengan en cuenta que hay un tiempo en el cual se debe reportar como desaparecido y ahí ese tiempo es aprovechado por los delincuentes para cometer estos actos ilícitos. Y las personas que en las grandes ciudades van a desplazarse a lugares de descanso, de vacaciones, ¿qué deben hacer en materia de prevención de sus casas? Bueno, en estos momentos tenemos los frentes de seguridad. Los frentes de seguridad que están en todos los municipios de Colombia, en los departamentos y metropolitanas, a través de sus cuadrantes. Tienen que comunicar, tienen que informar, para que a través de las personas, sus vecinos, sus amigos, la manera preventiva es voz a voz. Yo le informo a mi vecino que voy a salir para que él tenga conocimiento de que nadie puede estar en mi vivienda. Si pasa algo anormal, informar oportunamente a la policía. Y ahí es donde nosotros de manera bilateral, de manera coordinada con la comunidad, trabajamos. Y en materia de homicidios, general, ¿cómo estamos? Bueno, afortunadamente, digo afortunadamente, se han logrado salvar 336 vidas con relación al año anterior. ¿Bajo qué aspectos importantes estamos trabajando? Primero, la mayoría de situaciones que se han presentado en el homicidio del año pasado frente al actual ha sido intolerancia, mucha riña, mucha incompresión, muchas situaciones en la calle que han conllevado en algunos momentos a lesiones personales y posteriormente a la muerte de las personas que intervinieron en ella. Ahora, la policía desplazada a carreteras, ¿qué instrucciones precisas han recibido los agentes que custodian el transporte en carreteras? Bueno, algo importante es que el general Wilson González, el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, ha realizado un plan que se llama Plan Amigo. Y quiero socializarlo a ustedes para que, por favor, lo hagamos evidente y elocuente. ¿Qué es el Plan Amigo? Si yo voy a salir de Bogotá a Villavicencio, le digo a un familiar cuál es mi ruta a desplazarme. Esta persona me va a estar monitoreando y a su vez, si pasa algo anormal, estará informando. Segundo, van a existir controles por parte de la Policía Nacional. Esos controles son de prevención, no los tomen en una actitud diferencial. Lo que queremos es prevenir. ¿Para qué? Para evitar los excesos de velocidad, los microsueños, hacer las pruebas con el alcosensor, verificar la tecnomecánica, lleven los elementos necesarios y que todo se coloque en el cinturón. Eso es lo que quiere la Policía Nacional en estas festividades navideñas. Ahora, general, como medidas especiales que nunca antes se han adoptado de prevención y de seguridad, ¿cuáles estarán este año en vigencia? ¿Qué medidas de seguridad especiales, general, se ponen en práctica por primera vez este año? Bueno, inicialmente en correlación con el Plan Navidad, la Policía Nacional se desplegó con nuestras fuerzas militares en el trabajo articulado de seguridad vial, 1. 2, todo el tema de convivencia y seguridad ciudadana con los frentes de seguridad, que son las medidas que han venido siendo vigentes durante los últimos años, pero que se han fortalecido a través de la llamada a la línea 123. Ha estado más actualizada, mucho más dinámica. El tiempo de respuesta no debe superar los 3 minutos. Esto ha funcionado. 4, tenemos nosotros, ante todo, de los frentes de seguridad, tenemos el trabajo articulado con las empresas de vigilancia. Ya se hizo una reunión con ellos, es una población que nos está ayudando, pero además tenemos el gremio de transportadores y de taxistas que nos están aportando información que nos ayudan a la prevención justamente en materia de seguridad ciudadana en todos los municipios. ¿Cómo está la seguridad en Bogotá, general? Bueno, el señor general Carlos Triana ha realizado una excelente labor que ha reducido a través de un trabajo articulado y liderado por la señora alcaldesa. En el homicidio tenemos menos 12%. En una capital, en una ciudad tan grande, esto es importantísimo.
En temas de secuestro y extorsión, menos 29%. Pero eso no es un trabajo solo de la policía y las fuerzas militares, es un trabajo articulado con la comunidad y obviamente liderado por nuestra alcaldesa. Hay que tenerlo claro. En el hurto a personas, sí, desafortunadamente hemos tenido un incremento y hay que ser claro, o sea, no todo es positivo. Pero aquí viene de pronto un llamado a la comunidad para que nos apoye. Temas preventivos. Temas disuasivos, temas preventivos, tratemos siempre de evitar, ante todo, sitios o lugares que vulneren nuestra seguridad, que sean propicios al hurto. 2, si ven alguna situación anormal, tengan empatía e informen a la autoridad para que podamos tomar medidas y ayudar a la persona que está siendo afectada. En temas de capturas en flagrancia, Bogotá ha realizado 24.457, 9% más. 24.457. En total de lo realizado. ¿En flagrancia? Sí, señor, en flagrancia. Quiere decir, la policía va caminando, se presenta un hecho delictivo, actuamos e inmediatamente se pone a buen recaudo. Pero es importante también que por orden judicial, posterior a la flagrancia, se han realizado en Bogotá 3.829 capturas. Es un trabajo articulado de la SIJIN, de la Metropolitana de Bogotá, la Seccional de Inteligencia, Fiscalía General de la Nación, bajo el liderazgo del señor coronel Carlos Triana y en coordinación y liderazgo de la señora alcaldesa de Bogotá. Pero mire, general, precisamente la queja permanente, reiterada, reafirmada, diaria de la alcaldesa es que nada saca usted ni sus hombres con detener a quienes hurtan si los jueces los sueltan. Bueno, estamos fortaleciendo todo el tema de elementos materiales probatorios. La capacidad de la prueba tiene que ser muy fuerte para llevarlo a los estrados judiciales. En eso estamos mejorando con nuestros investigadores de la Dirección de Investigación Criminal Interpol. Sí, pero es que el asunto ahí en general, y usted lo sabe, es que una persona, mejor dicho, para que un juez confirme la detención de un ciudadano capturado por robo, debe tener la denuncia de un ciudadano, el que fue robado, y ese ciudadano no se presenta a una acusación porque le da temor de una venganza. Es un círculo vicioso ahí. Necesitamos, como siempre, que se entable o se establezca la denuncia. Segundo, ya con esta denuncia podemos nosotros presentar a esta persona ante el juez y ahí se determina obviamente qué decisión va a tomar él. Pero si nosotros no le aportamos los elementos necesarios para que él tome una buena decisión, pues van a existir falencias en el tema jurídico. Estamos trabajando en ello y esperamos que la comunidad se una a este esfuerzo de la Policía Nacional. Bueno, ahora, los líderes sociales, general, en las últimas horas mataron a otro líder, esta vez en Bolívar. Mire, ya van 186 líderes asesinados este año. ¿Qué hacer? Se está trabajando, Fiscalía General de la Nación, Fuerzas Militares y Policía Nacional, en el esclarecimiento de los hechos una vez sucedidos. Ya tenemos 105 capturas durante este año vinculantes con hechos de líderes sociales. Una aprehensión a menor de edad, 27 notificaciones se han realizado, 16 imputaciones y se han impartido 200 órdenes de captura. ¿Sobre asesinatos de líderes sociales? Vinculantes exactamente con líderes sociales y con familiares de líderes sociales. Ahí es donde estamos trabajando con nuestra Fiscalía General de la Nación, con nuestras fuerzas militares y obviamente la Policía Nacional a través de sus unidades de investigación criminal. Pero no solamente en ello, también en la parte de prevención. En la parte de prevención, la Unidad Nacional de Protección, que hace la revista y el registro de los comités de nivel de riesgo en coordinación con la Policía Nacional, con la Dirección de Protección, están tratando de blindar y fortalecer todo el tema competente a la seguridad personal. Ahora, general Castellanos, hablemos un poco de usted. Usted tiene 30 años ya en la policía. ¿Qué lo condujo a usted a ser policía? Bueno, inicialmente mi padre... ¿Era policía? Sí, señor. Él es sargento primero pensionado de la policía en uso de buen retiro. ¿Es sargento? Pensionado. ¿En retiro? En retiro, sí, sargento. señor.
y el ejemplo que él me daba, ¿no? Pues, el trabajo que él hacía me inspiró para unirme a la Policía Nacional, y adicional yo estudié en un seminario, o era sacerdote o era afín a una institución que quisiera Dios, y el lema Dios y Patria me gustó, por eso ingresé a la Policía Nacional. ¿Pero usted iba a ser sacerdote? En un momento de mi vida sí. ¿Y qué lo condujo a abandonar esa vocación inicial? Bueno, vi en la Policía Nacional, en el trabajo de mi padre y en la fortaleza de mis hermanos y en el consejo de mi madre, una opción de vida, una pasión, y creo que hasta el momento ha sido la más acertada y lo que mejor he vivido durante todo mi trasegar. ¿Y por qué quería ser usted sacerdote? Inicialmente, digamos, los consejos de mi madre. Segundo, no había... ¿Su mami? Mi madre falleció hace 5 años. ¿Ella quería que usted fuera sacerdote? Inicialmente sí. ¿Ustedes cuántos son? Somos 7 en la familia. 7. Yo soy el mayor. ¿Pero usted de dónde es? Del Llano. Nací en Puerto Carreño, Bichada. Me crié en Nueva Antioquia, Bichada. Y por razones de la vida terminé viviendo en Villavicencio Meta, en un barrio muy bonito, popular. Como su nombre lo indica, es de estrato 01, con una gente muy buena que vive allá. ¿Y su padre es de dónde? Mi padre es de Cajamarca, Tolima. Mi madre es de Paz de Ariporo, Casanare. Era de Paz de Ariporo, Casanare. ¿Y por qué había esa, con todo respeto le hago la pregunta, esa aparente gran contradicción entre ser sacerdote, que es un homenaje a la vida, y ser policía, que es dedicarse pues a la lucha y a la muerte, pues? Yo diría que no es contradicción, yo diría que es una similitud. Si lo vemos desde el ámbito de servir, ser sacerdote sirve, ser policía sirve igualmente, y en algunos momentos hasta con su propia vida, que eso es la connotación especial. Y a través de los 32 años de servicio que llevo en la Policía Nacional, me equivoqué en 2. De los 32 años de servicio en la Policía Nacional, me he dado cuenta que realmente el lema Dios y Patria es lo mejor que le pudo haber pasado a la Policía Nacional. ¿Por qué su madre quería que usted fuera sacerdote? Inicialmente porque es el sueño de toda mamá, sobre todo en el llano, cuando su familia es muy religiosa. Segundo, porque el Seminario Conciliar San Pío X de Restrepo Meta en su momento fue muy afín. ¿Allá estudió usted? 6 años, sí. ¿Alcanzó a hacer...? No, 6 años de bachillerato en el Seminario Conciliar San Pío X, seminario menor. Pero no usó sotana. Se llama alba, que es la que utilizan los acólitos para las misas. De ahí pasa al seminario mayor, que es la decisión que uno debe tomar en la vida. Ser sacerdote es la decisión más difícil de la vida, no tanto por el servicio que va a prestar, sino por la connotación de vida que va a realizar. Es un sacrificio importante y ahí se necesita una vocación muy fuerte, al igual que en la policía. Hay que ver los bemoles de la vida. Afortunadamente, y digo afortunadamente, hay buenos sacerdotes, pero también hay muy buenos policías. ¿Y usted no se ha arrepentido nunca de haber abandonado su vocación sacerdotal? Tengo una excelente esposa y 5 hijos, creo que salta a la vista. Lo que no habría podido ocurrir si usted es sacerdote. Hay digamos, un grado en el sacerdocio que se llama diácono. Ahí se toma la decisión si sigue con el celibato o sigue diácono lectivo. El diácono lectivo puede tener familia, mas no consagra. ¿Y usted no pensó nunca en ser capellán dentro de la policía? Tenemos un muy buen capellán. No, pero usted... No. Mi labor se enfocó en el tema operativo, operaciones especiales, operaciones antinarcóticos, y traía mucha fortaleza en el tema de derechos humanos. Por lo tanto, esa aplicación me ayudó mucho a tomar buenas decisiones. ¿Y cuando usted estaba en el seminario, conoció a su novia, que hoy es su esposa? No. Cuando estuve en el seminario no tenía novia. Mejor dicho, usted se retiró del seminario, hasta este momento era totalmente serio. Me retiré del seminario, terminé mi bachillerato, estaba el seminario mayor y estaba la escuela de policía. De policía. Me presenté en 3 en la Universidad Nacional para el tema de mecánica automotriz, Policía Nacional y el seminario, y afortunadamente en las 3 pasé, y por votación familiar y por gusto me fui a la policía. ¿Y
Su padre, el sargento, vive. Sí, el sargento primero Tito Castellanos, igual que yo, el nombre. ¿Se llama igual que usted? Igual. ¿Y él de dónde está? En Villavicencio Meta. ¿Y él qué hace? En esos momentos está con mis hermanas, pues es un señor ya de 82 años. Antes vivía de pandemia en la finca en Nueva Antioquia Bichada. Lo trajimos por obvias razones para tenerlo al cuidado de mis hermanas, que mi hermana una es médico, la otra odontóloga, abogada. Ah, caray. No, afortunadamente mi padre nos ayudó. Hay un programa en el gobierno que nos ayudó también en el subsidio de estudio y logramos salir adelante, todos somos profesionales. Pero su padre el origen de él es un origen campesino. Sí, él venía me contaba en las historias de coger café en Cajamarca, Tolima, en las épocas, y por circunstancias de la vida terminó en Villavicencio Meta, realizó el curso de agente de la policía. Agente. Posteriormente concursó, lo nombraron cabo segundo, lo enviaron al Bichada. Ah, caray. Allá conoció a mi mamá y obviamente pues todo el trasegar que ya terminó hasta sargento primero de la policía en Villavicencio. Lo cual quiere decir que usted finalmente siguió el ejemplo de vida de su padre y no lo que quería su madre. Un buen ejemplo de mi padre, una buena vocación que quería mi madre para mí, pero quedó demostrado de que ser policía también es una excelente vocación. ¿Su esposa sabía que usted quería ser sacerdote? Sí, claro, ese fue el interrogatorio antes de casarnos y obviamente pues todas las confesiones anteriores para el matrimonio. ¿Y ahora qué quiere que le traiga el futuro, general? Una estabilidad, primero que todo. Usted es el tercer hombre de la policía, ¿no? Sí, afortunadamente la policía me ha premiado, soy el tercero en antigüedad, bajo el liderazgo de mi general Henry Armando Sanabria Celi y mi general Jacqueline Navarro, y obviamente pues estoy encargado del tema operativo a nivel país, en coordinación con 5 de mis compañeros que me han ayudado demasiado en la toma de decisiones, me orientan, me aconsejan y me ayudan. Digamos, para los televidentes parecería ser una buena definición de parte suya que usted ha tenido vocación de sacerdote. Es un proyecto de vida, me ayudó a tomar buenas decisiones, me ayuda a tener buenas decisiones y ante todo yo diría que el tema religioso, la parte espiritual de toda persona debe ser muy importante, no solo en decirlo sino en hacerlo. Es supremamente importante para mí lo que usted hace porque eso refleja la persona que es. Es decir, general, usted no fue sacerdote por voluntad propia, pero digamos su interior, su pensamiento, su estado de ánimo, su actitud personal es sacerdotal. Creo que sí. Diríamos no tanto sacerdotal porque eso es para mí muy sagrado, espiritual. Trato de hacer el bien, trato de mantener mi vocación en el tema de lo que se dice con lo que se hace para lograr un buen ejemplo. Pues bueno, general, no me puedo decir más general Castellano, muchísimas gracias por haber aceptado su invitación y admiro mucho su situación interna, su vocación interna, así como admiro también su gestión como policía. Ya mismo, Dios le pague, muchas gracias y la Policía Nacional está para todos los colombianos. Mil gracias, general. A usted, Yami. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Advertencia de Estados Unidos al presidente Petro sobre política de drogas. Departamento de Estado afirma en comunicado oficial que erradicación forzada debe mantenerse. Gobierno pide anular 10 contratos de arrendamiento de Islas del Rosario. Corte Constitucional fija reglas para eventuales desalojos de comunidades indígenas. Acuerdo entre Fiscalía y contratista de centros poblados. Tendrá inmunidad a cambio de delaciones. Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no acepta a general en retiro Miguel Maza Márquez. Consejo Electoral acredita a 28 partidos en Colombia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a Colombia que la sustitución forzosa de cultivos ilícitos debe mantenerse. Aseguró que se debe acudir a un programa de sustitución financiado y bien diseñado antes de pasar a la sustitución de manera inmediata. Este martes 20 de noviembre, Estados Unidos le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro sobre su propuesta de sustituir los cultivos de coca por otros. Advertimos a la administración Petro contra la transición inmediata de una estrategia de erradicación forzada a una voluntaria para controlar el crecimiento de cultivos ilícitos. Según la administración de su homólogo Joe Biden, es importante mantener la erradicación forzada mientras logran tener un programa con buena financiación y diseño para lograr la sustitución voluntaria. Sigue siendo importante contar con un programa de sustitución totalmente financiado y bien diseñado antes de pasar a la sustitución como medio principal de control de cultivos. Finalmente, concluyen señalando su disposición a continuar trabajando en estrecha colaboración con Colombia en la lucha antinarcóticos. Continuamos trabajando en estrecha colaboración con Colombia para implementar un enfoque holístico para abordar los desafíos de la lucha contra las drogas. En los últimos días, el presidente Gustavo Petro se refirió a su propósito en relación a la sustitución voluntaria e incluso manifestó que habrá un tiempo de transición para el reemplazo de los cultivos ilícitos. La Agencia Nacional de Tierras presentó demandas con las que pretende anular 10 contratos de arriendo adjudicados a particulares en las Islas del Rosario, en Cartagena. Los contratos demandados son los de las Islas Punta Brava, adjudicada al exministro José Vicente Mogollón, Casa Edén, adjudicada al ecólogo Rafael Vieira, Laguna Encantada, adjudicada al gerente de Transmetro Fernando Izaza, Isla Latifundio y Minifundio, adjudicada al empresario Miguel Barranco García, las 3 adjudicadas a Alexandre René Claude, la Isla Suanoga, adjudicada a Jairo Humberto Espitia, Isla Única, adjudicada a Enrique Alvarado Baños, e Isla Techo Rojo, adjudicada a Bernardo Ignacio Escayón. O sea, no cumple con el requisito mínimo que era cobrar el 1% del avalúo catastral. Esa es la razón, la primera razón por la cual se solicita entonces la terminación, la anulación del contrato. 2, fueron contratos firmados el último día de existencia legal del INCODER y ya no tenía facultades para hacerlo. El gobierno advierte que no ha podido conciliar con los ocupantes de esas islas y que el próximo año habrá más demandas. La Corte Constitucional advirtió que los desalojos de comunidades indígenas que invaden predios no pueden ser forzados. Al resolver una tutela presentada por la comunidad indígena Nasa, en la que cuestionan un desalojo que practicó en su contra la alcaldía de Yumbo Valle, la Corte fijó pautas para cuando autoridades se enfrenten a desalojos de indígenas víctimas del conflicto. Los desalojos de predios privados que se hagan efectivos sin otorgar a los ocupantes las medidas de protección que corresponden, de acuerdo con su condición de vulnerabilidad, constituyen desalojos forzados prohibidos por la Constitución. En estos desalojos, dice el fallo, se deberá garantizar el debido proceso. La policía deberá notificar a afectados con antelación suficiente. En el desalojo se deberá brindar asistencia humanitaria para la población vulnerable, que deberá ser caracterizada. Y los desalojos no podrán hacerse cuando haga mal tiempo o cuando sea de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento. El empresario Juan José Laverde llegó a un acuerdo con la Fiscalía para declarar en contra de 8 personas vinculadas con el escándalo de centros poblados y a las irregularidades en la empresa o en las empresas municipales de Cali a cambio de inmunidad penal. Juan José Laverde, una de las personas que ayudó a tramitar las pólizas falsas con las que Centros Poblados logró la adjudicación de millonarios contratos, decidió colaborar con la Fiscalía. Pero además de aportar información sobre este escándalo de corrupción, Laverde entregará a la Fiscalía los pormenores de contratos corruptos en Cali, en los que Emilio Tapia también falsificó documentos. Documento falso que sirvió de prueba para cumplir con el requisito de idoneidad en el aspecto financiero. En Cali se falsificaron documentos bancarios para lograr 2 millonarios contratos por 3.700 millones de pesos y 2.400 millones para que una empresa lograra el convenio con la planta de tratamiento de agua potable Petar de Puerto Mayarino. Presentación de un cupo de crédito por el 30% del valor del presupuesto. Laverde declarará en contra de más de 5 personas relacionadas con centros poblados y con corrupción en Cali.
El presidente Gustavo Petro autorizó la extradición a Estados Unidos del ciudadano colombiano Juan Carlos Cuesta Córdoba. Mediante esta resolución, el presidente Petro negó el recurso de reposición interpuesto por Cuesta Córdoba, conocido como alias Gordo Rufla, solicitado en extradición por la Corte del Distrito de la Florida por 2 delitos: concierto y tráfico de estupefacientes. En Colombia, Gordo Rufla es acusado de ser un cabecilla del Clan del Golfo. Si la Alianza Verde no actúa como partido de gobierno, no tendrá derecho a ocupar las presidencias de Senado y Cámara el año entrante. Esto lo advirtió hoy el presidente del Congreso, Roy Barreras, al hacer un llamado a las directivas de esa colectividad para que superen la división en la que están sumidos. Los acuerdos políticos establecen que en la próxima legislatura las presidencias de Senado y Cámara serán ocupadas por el Partido Verde. Sin embargo, el presidente del Senado, Roy Barreras, advierte que si los verdes siguen votando con la oposición, esos acuerdos no se cumplirían. Tienen, por supuesto, como cualquier partido, toda la posibilidad de dejar de serlo, como dice el Estatuto de la Oposición, pero a mí me parece inconcebible que puedan renunciar a la oportunidad de liderar las agendas del cambio en el segundo año. Barreras atribuye a seguidores de Sergio Fajardo y de Jorge Enrique Robledo la crisis en el Partido Verde. Hay un par de congresistas que todavía militan en esas huestes fajardo-robledistas, pero me parece que son la minoría. El presidente del Congreso también manifestó su desacuerdo con la propuesta de darle prioridad a la compra de aviones de guerra. A mí me parece que hay otras prioridades. A mí me parece que se puede aplazar esa urgencia. A mí me parece que los jóvenes no marcharon en las calles pidiendo aviones de guerra, sino educación y empleo. Barrera anunció que en febrero, en sesiones extras, el Congreso abocará la agenda social con las reformas laboral, pensional y de salud. Y por su parte, el senador Inti Asprilla de la Alianza Verde rechazó las amenazas del presidente del Senado, Roy Barreras. El senador Inti Asprilla aclaró que una cosa es que algunos integrantes del Partido Verde no compartan puntos de la reforma política, pero que eso no tiene nada que ver con el respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro. No hay ninguna probabilidad ni es real la posibilidad que el partido salga del gobierno de Gustavo Petro. Esa fue una propuesta del senador J.P. Hernández, que es una propuesta única y exclusivamente de él. Por su parte, la representante Catherine Miranda, en diálogo con este noticiero, le pidió al presidente del Congreso, Roy Barreras, no lanzar amenazas. Mi presidencia es parte del acuerdo político y la deben respetar. Fue una decisión con todos los partidos. El acuerdo es que esa presidencia es para el tercer año. No nos pueden amenazar. Es algo completamente desatinado por parte de una persona como Roy Barreras, que se ha caracterizado por un político curtido, y como político curtido él debe entender que los nuevos liderazgos que estamos en la Alianza Verde, ya con una trayectoria ya considerable, de ninguna manera vamos a callar lo que pensamos. La Jurisdicción Especial para la Paz no aceptó el sometimiento del general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez, condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán. La JEP advirtió que el aporte de Maza Márquez a la verdad es nulo. Maza solicitó en varias ocasiones su retiro de la JEP. Su caso pasará ahora por competencias a la Corte Suprema de Justicia, donde podrá pedir una revisión de su condena. El Consejo Superior de la Judicatura anunció la creación de 269 despachos judiciales y 1.714 cargos para todas las especialidades. Los cargos comenzarán a funcionar a partir del 11 de enero. Se crearon 238 cargos permanentes de jueces y 31 cargos permanentes de magistrados. La ampliación de la planta obedece a un esfuerzo presupuestal aprobado por el Ministerio de Hacienda. El Consejo Nacional Electoral certificó hoy que en Colombia ya hay 28 partidos políticos con personería jurídica. De acuerdo con el magistrado César Lorduy, con la personería los partidos reciben financiación estatal, espacios de televisión y pueden avalar candidatos a las diferentes contiendas electorales. Cuando las listas cerradas para corporaciones públicas pasaron su primera vuelta en el Congreso de la República, en el Consejo Nacional Electoral hay una proliferación de partidos políticos. 28 hay con la personería jurídica que les fue otorgada a la Fuerza de la Paz del senador Roy Barreras, Fuerza Ciudadana del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. ¿Por qué ese afán de tener personería jurídica y partido político propio? Fundamentalmente, tener legitimado el poder otorgar avales y acrecentar el partido en cuanto a su representatividad en diferentes regiones de Colombia. ¿Y financiación y espacios de televisión? Sí,
obviamente compartidos con el resto de los partidos. Pero eso tiene unos peros para el Estado colombiano. La preocupación puede suceder en cuanto a la financiación estatal, que entre mayor número de partidos, obviamente mayor financiación se va a necesitar por parte del Estado. Además, hay otras solicitudes de personería jurídica, de la Alianza Democrática M19 y de la Esperanza, Paz y Libertad, movimiento que surgió de la desmovilizada guerrilla del EPL. Más de 78.000 pólizas de seguro obligatorio de accidentes se vendieron en las últimas 24 horas debido a la reducción en el valor del SOAT en un 50% para algunas categorías de vehículos y motocicletas. Se disparó la venta del SOAT en las últimas 24 horas. Fasecolda reportó más de 78.000 pólizas vendidas. Ha sido un crecimiento del 170% de pólizas, principalmente motos. Más de 52.000 SOATs de motos fueron emitidos, 950% fue el aumento de motos. Este es el reporte de ventas por regiones. Antioquia, que es el lugar donde más motos hay en nuestro país, mostró un aumento del 223%, Bogotá 213% y de ahí para abajo Cundinamarca. La evasión del SOAT está en un 47%. La preocupación de la ADRE son los siniestros, pues este año cerca de 1 millón de personas han resultado lesionadas en las vías. Muchos no contaban con el seguro y su atención fue cubierta por esa administradora de recursos. Hay una generación joven que se está lesionando y dejando con, si no se muere, dejando con lesiones graves para toda la vida, lo que significa un costo para el sistema de salud permanente. A propósito de los siniestros, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó hoy que las fatalidades de motociclistas se redujeron en un 8% para el mes de noviembre. En el mismo periodo del año 2021 se reportaron 311 fatalidades. Para el penúltimo mes de este año se registraron 287. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Entre los municipios de Tetame y Fortul, en Arauca, fueron liberados 2 jóvenes que estaban en poder de la guerrilla del ELN. Fabián Saavedra Ramírez y Carlos Flores Mora fueron entregados a una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los liberados fueron secuestrados el mes pasado en Saravena. El ELN justificó el secuestro señalando que los jóvenes eran utilizados por las disidencias de las FARC en atentados con explosivos que se han registrado en Arauca. En Malambo, Atlántico, las autoridades buscan a los responsables de un ataque sicarial contra un grupo de jóvenes que dejó 1 muerto y 4 heridos. El grupo de jóvenes se encontraba en este parqueadero de la vía pública cuando aparecieron hombres en moto. Los sicarios dispararon indiscriminadamente. Gravemente heridos fueron llevados a centros asistenciales de Barranquilla y Malambo, en donde murió uno de los 5 impactados por disparos. En eso aparecieron 2 pistoleros y fueron 19 ráfagas de tiro que tiraron. Ellos salieron corriendo, el uno cayó aquí. La policía dijo tener identificado a uno de los ocupantes de la moto. Ya se tiene identificado un posible participante de estos hechos, del cual ya se tiene el alias. Estamos invitando a la ciudadanía a que suministre información que nos permita esclarecer este hecho. Los habitantes de Malambo reclaman más presencia de las autoridades. En Timbío, Cauca, se presentó un atentado contra la estación de policía del municipio. En la mañana de este martes en Timbío, Cauca, una estación de policía fue atacada por sujetos que se movilizaban en una motocicleta y que lanzaron un artefacto explosivo. Se ofrecerá una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien dé la información que permita la identificación y captura de los responsables de esta acción terrorista. El informe preliminar de las autoridades da cuenta de un policía gravemente herido. Los 2 sujetos que causaron este hecho terrorista que corresponderían a alias James y a alias Chucky. Se presentaron algunos daños estructurales en las viviendas cercanas a la estación de policía. Las autoridades trabajan para esclarecer los hechos. Hay alarma en Cali por el asesinato de personas que llegan a la ciudad desde diferentes regiones. Hoy se registró un doble crimen. Personas con prontuario criminal que llegan de visita a Cali están siendo asesinadas por ajuste de cuentas, situación que causa preocupación entre las autoridades por la incidencia que representan las cifras de muertes violentas, cuyos reportes llegan a 63 durante los 20 días del mes de diciembre. Con problemas con la justicia sin resolver, con situaciones criminales, llegan a Cali y acá es donde son ultimados y le han quitado la vida.
Las víctimas más recientes son los esposos Albeiro Arroyo y Eliana Torres, de 36 y 29 años respectivamente. Residían en Buenaventura, pero fueron ultimados cuando se movilizaban en un vehículo particular por el norte de la capital del Valle. Ambos presentan antecedentes por hurto, por constreñimiento ilegal, concierto para delinquir, evasión fiscal. Este año en Cali, más de 940 personas han muerto de manera violenta. 3 contratistas resultaron heridos por una explosión en la subestación de energía que suministra el servicio al aeropuerto El Dorado en Bogotá. El hecho se presentó mientras se realizaba el mantenimiento preventivo de la subestación. Los lesionados fueron trasladados a centros médicos cercanos. A pocos días de celebrarse la Navidad, el comercio del centro de la ciudad reporta que las ventas se han triplicado y pueden superar ampliamente los niveles del año pasado, esto en Bogotá. En los centros comerciales las ventas también mantienen un buen nivel. Para Fenalco Bogotá, cada familia está invirtiendo en compras navideñas un promedio de 400.000 pesos. Son las calles del centro de Bogotá, el popular San Victorino. Calles abarrotadas de compradores navideños ávidos de llevar un detalle a casa. Un inmueble que esté bien ranqueado, que venda por mayor, pueda vender 150.000, 180.000 prendas en un mes, que eso representa a 50, 55.000 pesos un jean, representa una cifra muy importante para la economía de esas empresas. Las ventas están disparadas y aquí todos esperan que en este diciembre se supere ampliamente lo logrado el año pasado. Las ventas se han multiplicado por 3 y hasta por 4 veces de lo que se vendió el año pasado. Y la esperanza es completar un 80 o un 90% para que los comerciantes tengan ese flujo de caja tan importante para empezar el 2023. Sin embargo, y en medio de la euforia mundialista, este pantalón, con la ya legendaria frase de Messi, ¿qué miras bobo?, ha roto récords de venta de camisetas y jeans. Bendecidos en ventas, tenemos las unidades totalmente vendidas, el call center totalmente colapsado porque esto es un hit. Por mayor ha incrementado un poco y en ventas en línea también han incrementado bastante. En Fenalco Bogotá están optimistas porque consideran que esta Navidad será buena para el comercio. Esperamos pues que las ventas sean por lo menos iguales a las del año pasado, que fueron muy buenas. La gente está haciendo un consumo promedio de 400.000 pesos y esto pues se ve reflejado para todos en las ventas del comercio. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. En los centros comerciales la alegría es desbordante por el nivel de ventas que se ha alcanzado. Revisando cifras, hemos visto que han aumentado las ventas, los diversos locales nos han informado repunte de sus ventas. En el ranking de ventas, los textiles, es decir, la ropa para estrenar el 24 y 31 se lleva al primer lugar. Los juguetes están en segundo plano, el calzado en tercer lugar, la tecnología y le sigue la venta de maquillaje. Una patrullera de la policía perteneciente al grupo de infancia y adolescencia fue capturada en las últimas horas señalada de pertenecer a una banda dedicada al tráfico de personas. Derecho de guardar silencio. Por el delito de trata de personas, la Policía Metropolitana de Cartagena capturó en las últimas horas a la patrullera Daniela Echeverry Gómez, de 27 años de edad. La captura de otra mujer de 27 años de edad que fungía como agente corruptora al interior de la institución. Miembro activo de la Policía Nacional, y en este momento la tenemos capturada, puesta a disposición de las autoridades competentes. Esta patrullera se le tipifica el delito de trata de personas. Las autoridades también confirmaron que junto a la patrullera fue capturada una ciudadana venezolana por los delitos de inducción a la prostitución, trata de personas y uso de menores para la comisión de delitos. Esta ciudadana venezolana se le tipifican 3 delitos: inducción a la prostitución, trata de personas y uso de menores para la comisión de delitos. Las 2 capturadas se encuentran a disposición de las autoridades competentes para ser judicializadas. Crecen las críticas contra la directora de Bienestar Familiar, Concepción Baracaldo. Algunos exdirectores de la entidad señalan deficiencias en la atención a la niñez. Han transcurrido 3 meses de la posesión de Concepción Baracaldo como directora del ICBF, 90 días llenos de críticas por la poca gestión y desconocimiento del instituto por parte de la funcionaria. Exdirectores del ICBF cuestionan la falta de participación de la directora en procesos relevantes de este gobierno como la paz total. La desvinculación de los niños de la guerra, el ICBF
cumple un papel vital y debe exigirse en pleno proceso de paz total cómo los grupos armados ilegales no reclutan a los menores de edad, protegen sus derechos y ese es un papel vital del ICF. Varias de las críticas se enfocan en la poca experiencia y conocimiento de la funcionaria en temas de infancia. Tenemos que entender que todas las directrices que se den tienen que revestirse de un conocimiento técnico que no solo basta con el tema del saber, de un tema financiero, que claramente una entidad de 8.5 billones de pesos es fundamental, sino también pasar por la necesidad de captar y entender todo el potencial que tienen los niños y niñas desde los 0 a los 5 años. La polémica aumenta por el presunto ofrecimiento del cargo hecho por la primera dama a la actual directora. El presidente Gustavo Petro encabezará mañana en Cali el primer encuentro nacional de huertas y ollas comunitarias, una campaña para atender a las comunidades más vulnerables. Hay 7.500.000 colombianos que esta noche se acuestan con menos de 2 comidas en el día. Rudolf Solano es un samario que dirige el programa de Red de Huertas y Ollas Comunitarias, que está tratando de atender las necesidades alimentarias de las comunidades más vulnerables. Pensando en eso y pensando en la necesidad de integrar y fortalecer a las comunidades más vulnerables, porque ser pobre sale muy caro, es que existe la Red Nacional de Ollas. Mañana en Cali, con la presencia del presidente Petro, se realizará el primer encuentro nacional de ollas comunitarias. Él va a estar con nosotros, la idea es que nos escuche, plantearle nuestra propuesta. Hacemos toda una labor de integración comunitaria que sirve para el fortalecimiento de la paz también en nuestros territorios. La red, que opera en 27 ciudades, aprovecha todo y hasta los desperdicios los vuelve abonos para levantar huertas callejeras como esta que está en un parque del barrio Palermo en Bogotá. El Partido Cambio Radical denunció un presunto maltrato a jóvenes de la colectividad durante el Encuentro Nacional de Juventudes. Diferentes consejeros de juventud, entre ellos de Cambio Radical, alzaron la voz por estos alimentos que, según señalan, les dieron en un encuentro de consejeros de juventud organizado por el gobierno. La grave intoxicación de más de 15 jóvenes, entre esos hubo una consejera nacional del partido, Ginette Rodríguez, quien consumió, le dieron de almuerzo una hamburguesa en mal estado y le generó una grave intoxicación. Los jóvenes de partidos opositores reclaman que no hubo igualdad de condiciones y el encuentro terminó en riña con jóvenes de la primera línea asistentes sin que hubiese orden por parte del gobierno. ¿Quién organizó? La consejera Gabriela Pozo debería renunciar. En el Consejo de Bogotá pidieron la renuncia de la directora de la Unidad de Servicios Públicos, Luz Amanda Camacho, tras los escándalos de corrupción denunciados en esa entidad. El Consejo de Bogotá le puso la lupa a la contratación en la Unidad de Servicios Públicos de la ciudad, salpicada por presuntos hechos de corrupción en los que contratistas de la oficina jurídica habrían direccionado millonarios contratos, entre ellos el manejo de los cementerios distritales. Lo que le he pedido es a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Personería de la Contraloría que revisen todos los contratos que firmó el señor Esquivel. Y la alcaldesa callada, la que se hizo elegir e hizo campaña con el discurso de la corrupción, ahí se quedó en campaña. En medio del debate se conoció que hay miles de millones de pesos embolatados de la fiducia donde ingresa la plata de los servicios funerarios. Debieron haber entrado a la fiducia más de 9.500 millones de pesos. Han entrado 1.536 millones de pesos. El contratista Jardines de Luz y Paz estaría recibiendo la plata en efectivo y dejando sin fondo las cuentas. Deben agua, luz, deben los servicios públicos, deben a las empresas de servicios de seguridad. En el Consejo de la Ciudad le pidieron la renuncia a la directora de la entidad. Este no es un asunto de esconderse ni de saltar del barco, este es un asunto de ponerle la cara a los problemas. La Alcaldía de Bogotá lanzó 2 programas, Todos a la U y Empleo Incluyente, con los que busca beneficiar a 30.000 personas. La Alcaldía de Bogotá abrió una convocatoria para entregar 7.400 becas. Para que las personas se preparen en habilidades digitales, en bilingüismo, en habilidades socioemocionales. Dicho cortico, para que usted en máximo 6 meses se ponga al día en nuevas habilidades que demandan las empresas que están en Bogotá. Las inscripciones al programa Todos a la U estarán abiertas hasta el próximo 10 de enero. De otro lado, el distrito lanzó el programa Empleo Incluyente, que busca incentivar a las empresas para que contraten a las personas que tienen mayor dificultad para conseguir trabajo. Empresa que contrate a alguien en Bogotá
sobre todo a personas mayores o a personas víctimas de la violencia o a personas afro o a personas trans o a personas jóvenes. Entre más excluida una persona, más porción del salario pagamos como un incentivo a que las microempresas bogotanas contraten a estas personas. El distrito invertirá. Una emergencia ambiental se registra en el municipio Gamarra, en el Cesar, por la muerte de miles de peces de una ciénaga. Miles de peces como bocachicos, bagre rayado, blanquillos y otras especies amanecieron muertas en el complejo cenagoso de Puerto Viejo, en el municipio de Gamarra, sur de El Cesar. Rescatando lo que quedan vivos porque el resto se está muriendo y se pierde. Y da a pesar que se pierde, entonces porque todo esto también se pierde, así como se están perdiendo eso. Las autoridades que ya se apersonaron de la situación explicaron las razones por la cual centenares de peces han muerto en las últimas horas en el complejo cenagoso. Es una dificultad que presentan los peces cuando ya las aguas del río Magdalena y complejo cenagoso empiezan a descender y empiezan a buscar pues el río Magdalena a las aguas profundas. Encuentran unas dificultades aquí en el corregimiento de Puerto Viejo, en el Boscuber, donde el peralte es mucho más alto. Con atarrayas y chinchorros, pescadores de la población tratan de salvar a los peces que aún quedan con vida y llevarlos al río Magdalena. Tortugas en peligro de extinción fueron rescatadas en Santa Marta. La especie que encontró la Armada tiene una vida de hasta 120 años. La Armada de Colombia rescató a 4 tortugas marinas en Santa Marta. Estas tortugas pueden vivir hasta 120 años. La tortuga, alrededor de 100-120 años han reportado casos de tortugas galápagos. La esperanza de vida de los animales se hace mayor en el mundo marino, encontrando animales que pueden llegar a vivir hasta 400 años. Los de mayor longevidad, animales marinos y bastante antiguos. El caso de algunas medusas pueden llegar hasta, se han reportado casos de 400 o 500 años. ¿Pero por qué viven más unos animales que otros? La longevidad de los animales también depende de su velocidad de crecimiento y su velocidad de envejecimiento. Es decir, en algunos de estos animales esa velocidad puede ser muy baja y por eso su longevidad. Sin duda, en el mar se vive más y mucho mejor. México confirmó que concedió asilo político a la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo. Hay alerta en Estados Unidos por una potente tormenta invernal que podría afectar a 50 millones de personas. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. Después de 2 semanas de inestabilidad política en Perú, la Cancillería de México anunció que dio vía libre a darle asilo político a la familia del expresidente Pedro Castillo. La decisión fue confirmada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, sin embargo no detalló de quiénes ni de cuántas personas se trata. Ahora el trámite que realizan las autoridades mexicanas es un salvoconducto a la esposa e hijos del exmandatario para que puedan salir de la embajada y poder viajar a México. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos anunció que más de 50 millones de personas desde el estado de Washington hasta Maryland están en alerta por una potente tormenta invernal. La alerta implica un llamado de atención frente a las personas que tienen previsto viajar durante esta temporada debido a las temperaturas peligrosamente frías y nieve en lugares como Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y la mayor parte de Minnesota. La Unión Europea cerró un acuerdo para fijar un tope al precio del gas, buscando ayudar a hogares y empresas a sobrellevar mejor los aumentos excesivos de precios en medio de la crisis desatada por la invasión rusa a Ucrania. El presidente de Campetrol, Nelson Castañeda, reportó el mejor crecimiento en la producción de hidrocarburos en los últimos 2 años. El reporte del Ministerio de Minas y Energía reveló una producción del petróleo de 757.000 barriles por día, lo que representó un alza de 2,25%. En el caso del gas, para el periodo de octubre, se dio una reducción a 947 millones de pies cúbicos, una caída del 13,64%. Campetrol destaca las cifras, pero advierte que la situación tributaria podría afectar las cifras del próximo año. En la versión definitiva, mientras los precios se mantengan por encima de $80, pues es motivante para seguir haciendo inversiones, pero la reforma tributaria genera un impacto igualmente con precios altos y estos se recogerán en la vigencia fiscal del 2023 que se pagará en el 2024.
El dirigente resalta la importancia del sector para las finanzas públicas del país. Por ejemplo, las exportaciones llegaron a 16.000 millones de dólares para un alza del 53%. Esta industria genera encadenamientos productivos muy importantes para los departamentos y nos llena igualmente de orgullo de poder seguir haciendo, generando riqueza y generando patria en este país. Durante el año se dio aviso a descubrimientos de 2 pozos de gas y 1 de petróleo. El consorcio a cargo de las obras del Metro de Bogotá logró este martes garantizar el cierre financiero del proyecto. Los documentos presentados acreditan la capacidad crediticia y financiera del concesionario para aportar recursos de deuda por 2,5 billones de pesos. La DIAN inició acciones de cobro a deudores morosos del comercio. La entidad anunció acciones de cobro a contribuyentes del sector comercio para recuperar una cartera morosa de 1,31 billones de pesos representados en 13.000 morosos. Los deudores se identificaron tras un rastreo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a varios segmentos de la economía del país. Los sistemas de cobro evidenciaron a los sectores de comercio como prendas de vestir, calzado, libros y electrodomésticos con la mayor cartera morosa. Por ciudades, Bogotá con 46% lidera dicha morosidad, seguido de Barranquilla y Medellín. En cuanto a los resultados de las acciones contra el contrabando, se resalta que se han realizado más de 38.000 aprehensiones por un valor de 439.000 millones de pesos. Las importaciones en octubre alcanzaron los 6.000 millones de dólares, según el DANE. Un crecimiento anual del 5.5% de las importaciones se registró en el mes de octubre de 2022 en el país, es decir, 6.127 millones de dólares en compras externas. Para el mismo periodo del año 2021, las compras superaron los 5.800 millones de dólares. Según el DANE, del total de importaciones reportadas a octubre de este año, el 74.1% fueron de manufacturas, 15.2% de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, 10.3% corresponde a combustibles y productos de la industria extractiva, 0.4% de otros sectores. Las importaciones entre enero y octubre de este año reportaron un aumento del 49.4%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió el 1% a 1.227 puntos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización de 4,82% a 19.150 pesos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida del 10% a 23 pesos con 31 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 25.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,29% a 2.230 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.769 pesos con 29 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.630 pesos y la venden en 4.690 pesos. Un euro cuesta 5.062 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.67. El azúcar se transó en 20,62 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $76,12 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $79,89 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.230 pesos. La locutora y presentadora Hilda Strauss falleció hoy, a los 89 años. Yo creo en el destino. Soy una persona convencida que cada persona tiene, cuando nace, su destino muy bien trazado. A los 89 años falleció hoy en la Clínica El Country de Bogotá Hilda Strauss, conocida como la gran dama de la televisión y la radio colombiana. Murió por causas naturales, complicaciones derivadas de la vejez, rodeada por su familia, dejando un legado único en nuestro país. Strauss, nacida en Barranquilla en 1933, fue la primera modelo comercial de la televisión colombiana. Además, presentó más de 40 programas, no solo a nivel nacional, también figuró en Estados Unidos. Su voz acompañó durante décadas a miles de oyentes con su programa La Radio de Hilda, que se transmitió a través de la emisora La Voz de Bogotá. Escribió varios libros como Secretos de la Energía Positiva, Evolución y El Único Camino.
Fue también una exitosa emprendedora y mujer de negocios. En el 86 creó Hilda Strauss Fórmulas Naturales, empresa que hoy en día da empleo directo e indirecto a más de 120 personas. Esta mujer fue declarada ciudadana honoraria de Nueva Orleans, por lo que le fueron entregadas las llaves de oro de la ciudad en el año 1960. A esto se suma que obtuvo para Colombia el único premio internacional de modelaje en el Waldorf Astoria de Nueva York en 1965. Que Dios los bendiga.